Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegó nuestro tiempo, ese que dedicamos a viajar por esos universos llenos de misterios que nos gustan. Y aquí, en Radio Nacional, Por ahí, ocultos en la inmensidad del espacio, hay planetas tan extraños que ni siquiera la ciencia ficción los ha imaginado. Por primera vez, los científicos están descubriendo mundos extraterrestres más allá de nuestro sistema solar. Lugares donde el hielo es caliente y la lluvia está hecha de hierro. No están localizados y son inverosímiles, impredecibles. En algún lugar, entre esos mundos nuevos y extraños, los científicos buscan el mayor descubrimiento de todos los tiempos, planetas como el nuestro. ¿Es posible que existan otros mundos habitados en nuestro planeta? Según dicen, en la actualidad ya son 2000 el número de mundos que se han descubierto en el universo. Y apenas se ha explorado un 0,1% del universo conocido en nuestra cercanía, con una tecnología que solo es el 0,1% de la que existirá en el futuro. Ya nadie se atreve a afirmar categóricamente que no haya vida por doquier en la inmensidad del universo. Esa será esta noche una de nuestras pretensiones: buscar restos de esa posible vida y preguntarnos si ya han estado en la Tierra. Será uno de nuestros temas. Habrá más. Viajaremos hasta el planeta Marte para alumbrar sus últimos descubrimientos. Y más sorpresas en el programa de hoy. Todo ello aquí, en este espacio en blanco que ya se abre ante ti y al que eres bienvenido. Esas son parte de nuestras intenciones esta noche, y para saludar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Barcelona a saludar a un compañero, Josep Guijarro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues feliz de nuevo de poder compartir en Espacio en Blanco conocimientos, vivencias y en definitiva aprender todos juntos. Uno de nuestros temas favoritos, Josep. Qué apasionante, qué bien me le pasaste esta semana preparándolo. Bueno, tú una semana, pero yo llevo años detrás de este proyecto que ahora se ha concretado, como bien sabes, en formato de libro, pero que antes de libro fue serie de televisión y antes de serie de televisión una obsesión
que persigo desde hace más de 30 años, primero en forma de objeto volante no identificado y después persiguiendo los rastros, las huellas de eso que hemos dado en llamar dioses, y que ahora sí me siento con ánimo y absolutamente convencido de que hubo un tiempo en que la humanidad estuvo siendo visitada por seres de otros planetas. Aliens ancestrales se llama ese nuevo trabajo. Anteriormente fue Extraterrestres en el canal Historia. Y luego, bueno, eso es todo tu periplo de acá para allá, director de los 32rumbos.com, viajando en montones de lugares. Llego a México y te encuentro que habías estado un poquito de tiempo antes. Sí. Bueno, y además has estado en una zona que también es protagonista de uno de los capítulos de mi libro. Hace muy poquito estabas en Riviera Nayarit, sí. Y yo cuento mi aventura por Mexcaltitán, esa que llaman la patria chica de los mexicas, porque sí, en definitiva era el mítico Atlán, ¿no?, del que partió ese grupo, siguiendo las órdenes de un sacerdote que había tenido una visión y que finalmente, al cabo de cerca de 2 siglos, llegaría a Ciudad de México, donde encontraría, tal cual la leyenda había predicho, un águila pues encima de un nopal con una serpiente en su pico. Y verás, lo comprobarás a lo largo de la noche, que la serpiente a un lado y al otro del Atlántico tiene un fuerte simbolismo, sí, tiene un significado que nos entronca directamente con las estrellas, y eso me resultó verdaderamente fascinante comprobarlo. Estuvimos en esa isla apasionante, y de serpientes hablamos hace poquito en el Espacio en Blanco, pues algo que nos apasiona también a nosotros. Escucha un segundito esta frase. Si realmente estamos solos en el universo, qué terrible pérdida de espacio. Carl Sagan, astrofísico y divulgador científico estadounidense. Estamos solos en este universo, hay cada día más pruebas de que en algún sitio tiene que haber mucha vida, ¿no? Es seguro, o al menos eso es lo que nos dice el sentido común, pero también es una paradoja, porque es lo que se conoce además como la paradoja de Fermi. Enrico Fermi era un científico que trabajaba en los años 50 en el proyecto Manhattan, el que desarrolló la bomba atómica, y fue una reflexión en voz alta, y es que si la creencia común de que el universo está repleto de vida, que deben haber por lo tanto numerosas civilizaciones poblando esas estrellas que vemos en el firmamento, pues resulta que nuestras observaciones dicen más bien todo lo contrario. Luego, una de dos: o nuestras observaciones son defectuosas o incompletas, o por el contrario, la vida es mucho más escasa de lo que nosotros creemos aparentemente. Y esa paradoja de Fermi me llevó a reflexionar muchísimo sobre la vida en la Tierra, sobre la vida en el universo y sobre las visitas, o presuntas visitas, que habríamos tenido en la más remota antigüedad. Y cuando tú sales, yo hace un ratito he salido al balcón, he mirado al firmamento, a pesar de que hay nubes, hay algún que otro claro en el que se divisan la inmensidad del firmamento y las estrellas. Ese brillo que nosotros percibimos es un brillo que se ha generado hace miles, en algunas ocasiones incluso millones de años, y que tarda en llegar a la Tierra durante esos millones de años, esos miles de años, ¿de acuerdo? Es decir, es una fotografía, lo que nosotros vemos en el firmamento, de algo que sucedió. Es una máquina del tiempo, una paradoja, ¿verdad? Y ¿por qué te digo esto? Pues porque si es verdad que hay mucha vida en la Tierra, no en la Tierra, en el espacio, y que pudo llegar a la Tierra, tenemos que plantearnos si esa vida sigue existiendo, si existió y si existirá. Yo sé que esto ahora puede parecer un poco enrevesado, pero imagínate que una civilización X se encuentra en el límite de su vida. Cuando digo en el límite de su vida, puede ser porque su Sol está a punto de llegar al fin de su ciclo, porque sus recursos naturales, agua, comida, madera, yo qué sé, minerales, lo que necesiten, estén al fin también de su existencia, y necesitan buscar otros mundos. De hecho, nosotros hoy día, 2015, estamos pensando en terraformar la Luna, en terraformar Marte como una primera etapa para poder salir más allá. El propósito de la vida en sí es el de perpetuar información,
nuestro ADN contiene información desde que éramos no seres humanos, sino un organismo unicelular. Y después de millones de años de replicarnos, tenemos nuestro ADN actual y nuestro aspecto actual. Por lo tanto, el legado de la vida no es otro que el de reproducirse. Y si no podemos hacerlo aquí porque nuestro planeta va a finalizar, necesitamos seguir haciendo que una especie de arca de Noé, ¿verdad?, se salve y pueda seguir con el legado de nuestro ADN. Piensa que eso lo pudo hacer alguna civilización en un remoto pasado. Y caben también... No adelantes temas, espera, Me espero. Espérate un poquito. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Sino, como decía Carl Sagan, cuando miramos a las estrellas, cuánto espacio desaprovechado. Vamos a tener tiempo de desarrollarlo, si te parece, Josep. Luego se enfadan algunos oyentes conmigo. Después de esa introducción, empezamos este viaje apasionante que queremos hacer con nuestro compañero Josep Guijarro en busca de los aliens ancestrales. Leyendas de seres de otros mundos viajando a través del tiempo. Y teorías científicas que revelan los secretos del universo. ¿De veras son los alienígenas seres de otros mundos? ¿O podrían ser la prueba de los logros tecnológicos futuros de la humanidad? Habría que plantearse si quizá fueran extraterrestres viajando en el tiempo o quizá humanos procedentes de nuestro propio futuro. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. ¿Y si fuera cierto? ¿Condicionaron nuestra historia los alienígenas en la antigüedad? Y en ese caso, ¿podrían hallarse pruebas que demostraran la existencia de los viajeros en el tiempo? Es una posibilidad apasionante. Que la Tierra haya sido visitada en la antigüedad. ¿Pero por quién? ¿Extraterrestres? ¿Dioses? Nuestro invitado tiene algunas respuestas. Ahí está esa primera introducción para comenzar un poco a caminar por este sendero que tú has transitado. Dime una cosa, ¿dónde comienza tu historia? ¿En algún lugar he leído que Costa Rica? No, ¿Honduras? No, fue en Nicaragua. Nicaragua. Y realmente en ese mismo viaje después me desplacé a Honduras, pero es verdad que todo tiene un principio. Tú sabes que en 2008 yo había abandonado la primera división del misterio para dedicarme al mundo de los viajes a través de la dirección de la revista Rutas del Mundo. Y siempre tenía ocasión pues de recoger algún que otro testimonio, alguna que otra historia que seguir pues almacenando en mis archivos, que siempre permanentemente han estado engrosándose, hiciera lo que hiciera laboralmente. Y tuve ocasión de ir a Nicaragua pues a realizar un reportaje, pues un tema tan banal, si se quiere, como la revolución sandinista, el de la contra nicaragüense contra Somoza. Y esta revolución nace en un archipiélago de unas cuantas islas que son conocidas como las Solentiname, que están en el lago Nicaragua, un lago enorme, una inmensidad de agua dulce y paradójicamente no potable. Dicen que hay hasta tiburones. Sí, vamos, te digo, es un mar, y allí vivía Ernesto Cardenal, que es un cura trapense que había pues organizado a los campesinos y había generado realmente la conciencia revolucionaria necesaria para alzarse contra Somoza. Pero llegué el día antes y me fui a visitar cosas, y una de las cosas que visité es un museo de Severo Sini, un arqueólogo que ni siquiera es un arqueólogo 100%, era un arqueólogo pues de tipo vocacional, ¿verdad? Que había recogido un montón de piezas arqueológicas y explorado un montón de cuevas de la región para componer un mapa un poco de náhuatl, ¿no? De la cultura náhuatl en Nicaragua. Y en una de las paredes me quedé estupefacto porque... ¿Qué viste? Lo que vi allí fue un ser con una cabeza muy redonda, con unos dedos alargados, con una especie de cola, que también podría ser interpretado como un rabo o incluso para algunos un falo,
el caso es que la figura me impactó no tanto por lo que representaba en sí, sino porque hacía pocas fechas había estado en el Matarraña y había tenido ocasión... ¿Matarraña dónde está? Perdona mi cultura. En Teruel. Vale. En Teruel. Y allí había un petroglifo que era idéntico, concretamente en la Fresneda. Pero ese petroglifo de la Fresneda sí había sido estudiado pormenorizadamente y tenía una interpretación de tipo astronómico. ¿Sí? Una interpretación de tipo astronómico que se remonta a más de 4.000 años antes de Cristo. Y aquello a mí me impactó porque esa misma historia estaba ahí, en un archipiélago de Nicaragua. Y claro, el hombre que me condujo allí en una panga, en una barca neumática, me dijo, bueno, ¿y usted por qué le interesan tanto estas cosas? Y yo la pagué con el pobre hombre y le dije, ¿me puede usted explicar cómo antes de que Colón llegara a esta tierra en 1492, descubriera las Américas, que no se reconocía un contacto cultural entre Oriente y Occidente, puede haber un intercambio cultural que permite que los mismos símbolos, que las mismas figuras estén representadas a un lado y al otro del Atlántico? El hombre se encogió de hombros, como es lógico, pero es que yo tampoco tenía la respuesta. Aquello era un enigma que entroncaba directamente después con una serie de espirales que verían en esa cuevecita que se llama la Cueva del Duende en el archipiélago de Solentiname, entroncarían con unas fascinantes historias que tiene que ver primero con las espirales y su significación como serpientes y por otro lado digamos toda la componenda misteriosa y connotación extraterrestre que tenía el tema, porque no te lo pierdas. El hombre me dice, bueno, pues hay otro lugar en donde también se ven este tipo de símbolos y son símbolos que se aparecen junto a unos seres de pequeño tamaño y una serie de luces que salen del lago. Entonces, cuando uno ve clara, ¿no?, la relación entre esas luces misteriosas, esos seres de aspecto bajito y esos petroglifos, blanco y en botella para mí era leche. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Esta noche, en Espacio en Blanco... En menos de una década tendremos la posibilidad real de poder planificar un viaje hasta Marte. De hecho, NASA ya está fabricando esos sistemas de soporte que podrían llevar a los seres humanos hacia allá. Marte será, con toda seguridad, el siguiente objeto celeste que el hombre podrá pisar. Seguiremos viaje esta noche hasta Marte, no os lo perdáis. Josep, te pido si puedes que seas un poquito más sintético, si puedes, ¿vale? Porque tienes mil, no es fácil. Ya sé que no es fácil. Tienes 1000 historias para contar, si no vas a tener que venir 5 o 6 veces seguidas bueno, más. Sí, pero fíjate que no es tanto por la cantidad de cosas que contar, que es verdad, hay muchísimas. He tratado de condensarlas a lo largo de 350 páginas, sino porque a veces contar el titular sin poder explicar cómo has llegado a esa conclusión puede dejarte, y especialmente en este tema, casi como un paranoico. Y hay ocasiones en las que merece la pena a lo mejor renunciar a cierta brevedad para poder explicar pormenorizadamente el asunto. Vale. ¿La Tierra ha sido visitada en la antigüedad? ¿Hay pruebas de ello? A mi juicio sí, pero claro, estamos como siempre en qué consideramos una prueba, ¿no? Lo que yo he intentado hacer es un ejercicio de arqueología comparada y además he querido huir de precursores como Däniken, como Krasa, como tantísimos de los grandes, ¿verdad?, que publicaron sus libros desde los 60 hasta prácticamente los 80, con esa idea machacona de que las pistas de Nazca eran pistas de aterrizaje de ovnis o que las pirámides eran construcciones prácticamente alienígenas. Oye, que es verdad que las pirámides son un misterio y lo son... Creí que decías que eran bases extraterrestres o alguna cosa así. No digo eso. Lo que sí digo es que, o me hago eco de ciertas palabras del que tenía que haber sido el sustituto de Zahi Hawass al frente del Ministerio de Antigüedades de Egipto, quien en ocasión de una reunión arqueológica que tenía lugar al norte del Cairo, un investigador polaco le pregunta si las pirámides son de origen alienígena directamente. El hombre, en lugar de palidecer o de mandarle
Tierra, dice, no te lo pierdas, Miguel, dice, hay algo dentro de la pirámide que no es de este mundo. Y eso la lió parda, porque el único medio de comunicación que se hizo eco de esa noticia, que era una reunión de científicos a puerta cerrada, fue a través de la filtración de este polaco, el portal de noticias de Yahoo. Y claro, el hombre jamás pudo llegar a ser el sustituto de Hawass por esa circunstancia. Él, a pesar de que posteriormente desmintió en una nota diciendo que no podía haber dicho semejante tontería, la verdad es que hay suficientes elementos para pensar, no que las pirámides sean extraterrestres, pero que no fueron fabricadas por los egipcios, sino que los egipcios las reutilizaron, lo mismo que los mexicas reutilizaron las pirámides que estaban en Teotihuacán. Y tanto las unas como las otras, como muchos otros edificios que están diseminados a lo largo del orbe, parecen tener conexión con dos constelaciones claramente, o tres constelaciones claramente diferenciadas en el universo. ¿Cuáles? La una son las estrellas circumpolares, que estas pueden tener una cierta conexión, por así decirlo, con la agricultura, habida cuenta de que son aquellas que nunca desaparecen, siempre son visibles, estemos en la estación en la que estemos. Hablo de la estrella polar, hablo del Carro, ¿verdad? Las otras dos son más singulares. La una es Orión, transunto, como bien sabes, del Osiris, del capo, del, digamos, santuario egipcio, y la otra son las Pléyades, un grupo estelar que está colocado a 440 años luz de la Tierra, y que lo vamos a encontrar representado en Egipto, lo vamos a encontrar representado en México, lo vamos a encontrar representado incluso en Japón, que se conoce como Subaru. ¿Te suena el nombre de Subaru? Sí. Si os fijáis en el escudo de los coches, tienen 7 estrellas, que son las 7 cabrillas o las Pléyades, como son conocidas. Y también estaban en Mesopotamia, y también estaban en Egipto, y estaban representadas prácticamente en todos los lugares del planeta. ¿Por qué las Pléyades? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que probablemente ese es el lugar al que debamos de fijar nuestra atención, y de hecho ya lo ha hecho la NASA, porque cuando tú ponías esa frase hace unos instantes de Carl Sagan de cuánto espacio desaprovechado, él, sabes, es el autor de un libro que se llama Contact, sí, en el que tenía que plantear un lugar efectivo, ¿verdad?, que pudiera existir una civilización extraterrestre, y imaginó Vega. Vega está al lado de Tauro, y al lado de Tauro están también las Pléyades. Cuando mandaron la sonda, primero la Pioneer 10, para mandar un mensaje, una especie de botella lanzada al espacio con un mensaje en su interior, la mandaron hacia ese grupo estelar. Su respuesta no llegará hasta dentro de unos cuantos miles de años, pero en cualquier caso parece que todo apunta a que esos dioses pudieron venir de ahí. Arqueología comparada, decías, Josep. Además, el tema se puede pillar por 1000 sitios. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que en muchos lugares encontramos el mismo tipo de construcción o la misma forma de construir? Mira, yo voy más allá. Y lo que voy a decir ahora es, por una parte está representado en el libro, pero he estado tirando más del hilo y voy a aportar algunos datos nuevos y fascinantes. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es una serie de yacimientos arqueológicos que están situados en Turquía, en efecto. Parece que nos engañaron, la cuna de la civilización se nos ha dicho que era Sumeria, pero ya antes, hace 11.500 años, alguien se paró en esta zona de Turquía, empezó a construir templos, empezó a cultivar la tierra y a domesticar los animales. Son 3 elementos muy difíciles de explicar desde una perspectiva científica. No sabemos por qué tribus de diferentes lugares deciden colocarse allí, establecerse allí y crear la primera civilización. Tienen escritura, tienen rueda, que hasta ahora se creía que la rueda tenía 3.500 años de antigüedad. Bueno, pues ya hay que retrotraer todo esto ahí. Pues bien, en esos templos, que son circulares con una serie de Ts enormes,
líticas en el centro, hay una serie de grabados. Parece que las Ts están representando cuerpos de perfil que no tienen cabeza. Es muy curioso esto, que no tengan cabeza, pero algunas de las Ts tienen una especie de cenefa que recuerda un bolso. Ese mismo bolso lo vas a ver representado posteriormente en Sumeria como una especie de odre que contiene las semillas que hará que el dios principal de Sumeria, Enki, enseñe la agricultura a los hombres. La vamos a encontrar en Acadia, la vamos a encontrar en Babilonia, la vamos a encontrar en Mesopotamia, la vamos a encontrar en Egipto, la vamos a encontrar en México. Es decir, ese mismo bolsito está representado en todos esos lugares. ¿Cómo era posible que en un mismo tiempo aparecieran la misma singularidad en todos estos lugares, si es que no vino nadie a instruir a todas estas gentes y dejarles el elemento a nivel simbólico para que lo perpetuaran a lo largo de los siglos? Esto para mí me parece realmente fascinante. Ya sé, Guijarro, esta noche hablándonos de aliens. Déjame que escuchemos una cosa y pasamos a la segunda parte para seguir dando más datos de esos aliens ancestrales. Escucha. Estas son imágenes de excavaciones arqueológicas de distintos lugares. Esa es egipcia, maya, sumeria, babilónica, la de más allá es hawaiana y la otra mesopotámica. Esta de aquí es nuestro hallazgo más reciente. Es una pintura rupestre de hace 35.000 años de la isla de Skye, en Escocia. Se trata de civilizaciones antiguas, surgidas en épocas diferentes, así que no hubo ningún contacto entre ellas y aún así. En todos y cada uno de estos restos aparece el mismo pictograma. Unos hombres adorando a unos seres gigantescos que señalan al firmamento. Y el único sistema galáctico que coincide está tan lejos de la Tierra que era imposible que esas antiguas civilizaciones primitivas supieran de su existencia. Pero aún hay algo más. Ese sistema tiene un sol muy parecido al nuestro. Y según nuestras exploraciones de largo alcance, parece haber un planeta. Únicamente un planeta con una luna capaz de albergar vida. Y a él es a donde hemos llegado. Tío, dices que estamos aquí por un mapa que encontrasteis en una cueva, ¿no? No. Sí. No es un mapa, es una invitación. ¿De quién? Los llamamos ingenieros. ¿Ingenieros? Vaya. ¿Quieres contarnos qué ingeniaron o crearon? Nos ingeniaron a nosotros. Aprovechar de todo, como la gastronomía, como el vino, como la manera de recibir a la gente. El arte de vivir en el sur de Francia. Nómadas, con Álvaro Soto. El arte de la ciudad de Narbonne. Todas las épocas se superponen, el románico, el gótico, el renacimiento, lo podemos ver en las ventanas. Y al final de la tierra, el Mediterráneo. Las ostras, los mariscos, porque Narbona es una ciudad cerca del mar. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Los desastres naturales han existido desde el momento en que la Tierra existe. Pero ¿es posible que esas catástrofes naturales puedan borrar cualquier vestigio de nuestra existencia, incluyendo el arte, la arquitectura y la tecnología? Las evidencias sugieren que no solo es posible, sino que ya ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores. Es muy posible que hubiera otras antiguas civilizaciones que fueran destruidas por una gran catástrofe natural y no quedara ni rastro de ellas. Lo que hasta ahora habíamos concebido como una gradual evolución desde los primitivos cazadores-recolectores hasta las sociedades complejas parece que no fue un hecho tan sosegado. Recientemente los científicos han descubierto restos de antiguas y un día florecientes culturas, miles de años más antiguas que lo que se creía posible.
¿Es posible que las catástrofes naturales hayan borrado las pruebas de otras civilizaciones? ¿Es posible que hayan hecho desaparecer los vestigios, las huellas de otros pueblos y quizás las visitas de aliens de otros planetas? Muchos estudiosos lo afirman. Dicen que existen miles de pruebas esparcidas por todo el planeta. Conozcamos algunas de ellas. ¿Es posible, Josep, que esto haya ocurrido, que esos desastres que ha vivido la Tierra hayan borrado las huellas de esos aliens ancestrales? Es más que probable. Déjame de todas formas decirte o felicitarte por el corte que has sacado, que creo es de la película Stargate, si la memoria no me falla, pero me has logrado poner los pelos de punta porque venía a colación perfecto de lo que estábamos hablando. Y ahora sí, ya espera, la película es Prometheus. Prometheus, pues fantástico, sí. Verdaderamente adecuado. No he sido yo, ha sido Natalia Sotillo lo que lo ha puesto. Pues lo que hablábamos, ciertamente, también a un lado y al otro del Atlántico, recogemos el testimonio de leyendas, de mitos, que hacen alusión a una catástrofe que habría borrado de la faz de la Tierra a esa primera expedición, por así decirlo, a esos primeros dioses que incursionaron. Pero no fueron los únicos. ¿Vinieron más veces? Al menos eso es lo que debiéramos de interpretar, por ejemplo, de un misterioso pergamino, papiro para ser exactos, que se conserva en Turín, que se conoce como el Canon de Turín, y que es una lista de reyes pormenorizada, de reyes egipcios, de faraones, desde Menes hasta el más joven de todos, 130 faraones, ¿de acuerdo? Y encajan milimétricamente con lo que la historiografía admite. Pero tiene un pequeño problema, y es que por delante, antes que Menes, establece una serie de linajes que se remontan hasta 11.500 años y que hablan de unos seres, mitad hombres, mitad otra cosa, que son conocidos efectivamente, Miguel, como los Semsuhor, los compañeros de Horus. Y es muy curioso porque ellos hablan que hubo una edad dorada, pero una gran inundación borró de la faz de la Tierra a todos estos Nebjeru, que eran los primigenios, y luego vinieron los Semsuhor y volvieron a poblar la Tierra durante cerca de 11.000 años. Es decir, y si tú acudes a las fuentes babilonias, por ejemplo, encuentras el mito de Gilgamesh. Mito de Gilgamesh, que voy a introducir una novedad. Sabes que el Gilgamesh es el equivalente a nuestro Noé. Hombre que tiene que conservar el legado genético de la Tierra, colocando en un arca que, por cierto, era circular, era tipo platillo volante, según las últimas investigaciones, y salvar a la Tierra. Y él cuenta que necesita 124 palos, les da un nombre concreto, para poder propulsar esa nave. ¿A qué palos se estaba refiriendo? Es muy curioso porque cuando tú examinas las tablillas sumerias, las tablillas babilónicas, vas a encontrar una serie de representaciones de Enki en una especie de como de cabina, ¿verdad?, situada en el mar primordial. El Nun de los egipcios también está en la cultura maya, en la cultura azteca, en la cultura inca, y la vamos a encontrar también en la cultura babilónica. Está ahí flotando, ¿verdad?, con unos guardianes que tienen cuerpo de serpiente alada, atención, Quetzalcóatl, exactamente igual, y sosteniendo una especie de vara con una especie de asa en la parte superior, como si fuera una taza, ¿de acuerdo? Bien, pues uno de estos objetos fue encontrado. ¿Sí? Lo tenemos. ¿Dónde? Lamentablemente en ninguna parte. Y ahora dirás, este hombre enloquecido. No, tenemos la foto, porque hemos sabido que las
primeras expediciones que se llevaron a cabo en Irak, en la antigua Sumeria, en 1820, fueron llevadas a cabo por el cónsul de Basora, y este cónsul de Basora llenó prácticamente el Museo del Louvre y el Museo británico de tablillas en las que estaban estas representaciones que te estoy diciendo, estatuillas de lo más variado, cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su informe, yo lo tengo, lo he conseguido, hay una fotografía de un objeto que está medido, son 3 metros 11 centímetros de largo, por lo tanto estamos hablando de una vara gigantesca con un asa, ¿de acuerdo? Está hecha de cobre, porque se supone que en su interior esto era el revestimiento de madera. La madera se pudrió y eso dejó en evidencia una, ¿cómo te diría? Como un pincho que atraviesa toda la vara por dentro, también de cobre. Nadie sabe para qué servía, pero todo hace pensar que era este misterioso objeto que utilizaba Gilgamesh para propulsar su arca. En consecuencia, estaríamos ante un hallazgo de tipo tecnológico, ¿por qué no decirlo así?, que refrendaría la idea de que si estos seres eran, como hacen suponer todos los textos, todos los mitos, muy de carne y hueso, muy, entre comillas, humanos, por muy alienígenas que fueran, debían de utilizar tecnología, debían utilizar, por lo tanto, un conocimiento mucho más avanzado. 12:44, 1:44 en las Islas Canarias. Hay un teléfono de contacto y muchas preguntas para ti, Josep, también. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Josep Guijarro buscando restos de los aliens. Serpientes. Ha habido una destrucción antes de este mundo en el que vivimos y han quedado y siguen quedando muchos restos de serpientes en todas las culturas. Hablábamos con Ana María Vázquez hace 2 semanas de ese tema. ¿Por qué las serpientes? Terminábamos diciendo, ¿no será un recuerdo de esos reptilianos o de esa gente que, entre comillas, o supuestamente vino del espacio? Mira, a menudo me hablan de los reptilianos, ahora que hablo de aliens ancestrales, ¿no? Ajá. Pero yo no creo en... A pesar de... Tengo que confesarte, y os lo prometo, subiré a las redes una foto para garantizar que es así. Voy vestido, que me la he comprado hoy en una tienda muy friki, con una camiseta de V. ¿Recuerdas aquella serie de los visitantes? Sí. Que eran lagartos, ¿eh? Sí. Y se comían ahí las ratitas. Bueno, pues... yo creo que esto forma parte de una cierta interés o manipulación de ciertos grupos ufológicos muy vinculados en algunos casos a la exopolítica y que forman parte de la teoría de la conspiración. Yo he querido ceñirme a aquellas cosas que puedo llegar de una manera racional. Y cuando las civilizaciones, por ejemplo, hacen alusión a la serpiente, probablemente están reflejando un mito que tiene su consustanciación física en algo concreto. Por ejemplo, una de las especulaciones con las que yo trabajo en el libro es la posibilidad de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para un nativo de hace 1800 años que hubiera visto a un vikingo, pongamos por el caso, ataviado con una cota de malla, le va a parecer algo escamado, ¿verdad? Y sin embargo es una cota de malla. Uh-huh. Porque hay que hacer notar que el elemento simbólico está presente en todas partes. Hemos hablado del Quetzalcóatl, hemos hablado de los dioses egipcios y también sumerios y babilónicos, pero hay poca gente que sepa que, por ejemplo, aquí en España, en Galicia, en la Costa da Morte, concretamente muy cerca del municipio de Condomil, se encuentra a Pedra da Serpe. Y en esta Pedra da Serpe, que está en un cruce de caminos y está cristianizada por una cruz de estas del término, ¿verdad? Está esculpida una serpiente con alas y cabeza humana. Es muy curioso que ese mismo mito, insisto, esté representado en todos los lugares a la vez. Es una clave que probablemente nos lleve a esa cultura previamente destruida, que algunos situaron en el centro del Atlántico y hablaron de la Atlántida, y que
yo trato también de ocuparme del tema por una rama que se escapa en esa dirección, ubico en las costas de Cádiz y concretamente detrás de lo que Platón denominaba las columnas de Hércules, que son cada uno de los lados del llamado estrecho de Gibraltar, ¿no? Si esa civilización existió, vamos a encontrar, por ejemplo, en el estudio que llevó Grün de los yacimientos de Doñana y de las prospecciones subacuáticas en el Golfo de Cádiz. Después estuvieron explorando un recurso arqueológico que es el de Cancho Roano y descubrieron un símbolo allí. Ese símbolo es el asa del aparato que antes te estaba describiendo y que dio lugar a la cruz ansada de los egipcios, al Ankh de los egipcios. Es un asunto, es una adaptación de esta misma herramienta y que en todos los pueblos vamos a encontrar una herramienta de poder. Y esa misma herramienta está también representada en México. Concretamente, si tú te vas a Toolán, donde se encuentran los atlantes de Tula, así es como se los denomina, esas gigantescas moles que representan algunos seres. Nadie sabe a qué cultura realmente. Se ha hablado de Olmecas, se ha hablado nadie sabe exactamente a qué cultura pertenecen. Veremos que en su mano derecha llevan esta cruz ansada. Es muy curioso, ¿verdad?, que a un lado y al otro del Atlántico estén machaconamente los mismos símbolos perpetuando algún tipo de idea. Y eso es lo que me hace reflejar que realmente hubo un contacto cultural no admitido. Y como no es admitido, cabe esa posibilidad de que fueran esos dioses materialmente los que vinieran aquí. De hecho, y si quieres luego podemos hablar más ampliamente de ello, cuando visitas Cholula, cuando visitas Nayarit, cuando visitas toda la Riviera Maya, te das cuenta de que existen una serie de componentes y analogías que emanan todas en una misma dirección, que son las Pléyades y ciertas constelaciones del firmamento, y que hablan abiertamente de que sus dioses vinieron de allí. Entonces, yo creo que hay que empezar a replantear las cosas desde una perspectiva o una mentalidad más abierta para saber hacia dónde caminar nuestros próximos pasos. Brevemente, porque te vas a tener que quedar un ratito más en la segunda hora. Hay un mensaje oculto en la prehistoria, entonces, que da claves y que une Oriente o el Atlántico con el Pacífico, o estos dos continentes, Europa con América. Sin lugar a dudas. Y yo creo que se encuentra representado en varios lugares. Yo, por ejemplo, analizo muy en profundidad los túmulos de Newgrange en Irlanda, que tienen unas precisiones astronómicas fascinantes, pero podríamos hablar de esa capilla sixtina de la prehistoria que es el Tassili, ¿no? En el desierto del Tassili, concretamente, hay una zona, porque la zona es verdaderamente enorme, una parcela es conocida como Yabarev, que significa gigantes, y estos seres parece que tenían una estatura y una corpulencia gigantesca, en la que vamos a ver representadas escenas de caza convencionales al lado de otras en las que aparecen unos seres que se les conoce como cabezas redondas, en algunos casos también cabezas negras, que tienen 4 dedos, y mientras que los seres humanos que están ahí cazando se les ve con 5. ¿Qué pasa? Que es que los pintores no querían diferenciar los unos de los otros, se equivocaban, se descontaban. Es evidente que hacían alusión a algo que era superior y que estaban representando aquello que veían. Y fíjate que es curioso, esas pinturas tienen por lo menos 15.000 años de antigüedad. Pues se ven representados carros, se ven representadas ruedas. Si hemos dicho que la historia admite que la rueda es un invento de hace 3.500 años, ¿qué demonios hacían esos carros ahí? Carros que además están tripulados por personas que llevan un faldelín y un cubrecabezas con el tocado egipcio, con el ureu egipcio. Por lo tanto, ¿quiénes eran esos seres que, porque en algunos se ven incluso representadas posiblemente lo que podríamos decir son las pirámides, construyeron las pirámides hace 15.000 años? Misterios de nuestro mundo. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de aportaros más datos de este asunto. Cañón del Chaco, Nuevo México. En una alejada región desértica, a 240 kilómetros al noreste de Albuquerque, se encuentran las ruinas de los antepasados de los indios Pueblo, los llamados Anasazi, que florecieron entre los siglos X y XII.
Los expertos creen que los Anasazi, que significan los antiguos, erigieron su civilización con un conocimiento avanzado en materia de ingeniería, matemáticas y astronomía. Se trata de construcciones muy elaboradas que requieren conocimientos de ingeniería superiores a los que tenían los lugareños. Tuvo que ser obra de una civilización avanzada. Los Anasazi construyeron el Cañón del Chaco como parte de una promesa que formaba parte de su modo de vida. Debían cumplir con los deseos del Creador. El Cañón del Chaco les revelaba las enseñanzas, unas enseñanzas que procedían de la gente de las estrellas. Pero ¿cómo pudieron levantar en la antigüedad unas estructuras tan complejas en la maquinaria moderna? ¿Y quién era esa gente de las estrellas que brindaba sus conocimientos a los Anasazi? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas aseguran que la respuesta se puede encontrar observando los antiguos rituales y mitos del Cañón del Chaco. Es tan solo un ejemplo. Hay muchos más en nuestro planeta. ¿Quiénes eran esas gentes de las estrellas que ayudaron a los pueblos antiguos? ¿Aliens llegados de otros mundos a nuestro planeta? Veamos algunos ejemplos más. Tenemos 3 minutitos, Josep, para entrar a la primera pausa. Te quedas un ratito más, ¿te parece? Sí, claro, encantado. 2 ejemplos. Hay muchos pueblos antiguos, como los indios pueblo, para la redundancia, y algunos otros que aceptan o que directamente hablan de que los dioses venían del cielo. ¿Algún otro ejemplo en otra parte del mundo? Hablábamos de esas tribus norteamericanas. Los hay en todas partes, porque los propios mayas hablaban que que ellos procedían de las Pléyades. Encontramos también en Mali la curiosa historia de los dogones, que parecen remitirnos a Sirio. Los ejemplos son múltiples, pero ya que citabas a los Anasazi, es muy curioso. Yo hablaba de que en la antigüedad representaban aquello que veían, y una prueba clara es que en ese yacimiento que mencionabais hay el estallido de lo que se ha dicho una supernova, y una representación pictórica en una de las paredes que representa eso. Bien, en esa misma época, en Iberia, concretamente en Galicia, también se veía ese mismo fenómeno en los cielos, y lo representaron idéntico, exactamente igual. Luego, quienes postulan que las espirales, que los ajedrezados, que estas rayitas que vemos y que no conocemos su significado, son lo que los psicólogos llaman alucinaciones de Turing, en base a que la ingesta de sustancias alucinógenas produciría una actividad cerebral que nos remitiría a un sustrato subconsciente que compartiría toda la humanidad. Eso es lo que postulan, ¿eh? Yo lo que digo es que están representando aquello que veían, y que por lo tanto, cuando estamos viendo seres al lado de seres humanos que tienen unas características morfológicas distintas, es porque han querido que así fuera, han querido representarlo tal cual lo veían. Y eso nos lleva a la conclusión de que hubo un tiempo en que seres humanos y otros seres estuvieron conviviendo en el mismo espacio, y probablemente durante mucho tiempo. Ya. No sé si serás capaz en 30 segundos. Preguntan qué opinas de los Vimanas. 30 segundos. Los Vimanas, bueno, tanto el Mahabharata como el Ramayana hacen una distinción acerca de los Vimanas. Unos como objetos verdaderamente reales y otros como algo metafórico. Y se distingue claramente cuáles son los unos y cuáles son los otros. Pero si es verdad eso, hubieron máquinas tecnológicamente avanzadas en la remota antigüedad. ¿Incluso guerras estelares? Incluso guerras estelares. Y esto ha sido objeto de una polémica en un congreso científico, donde los escépticos quisieron machacar a quienes estaban exponiendo esto tal cual lo estamos contando nosotros en un congreso científico. Ya. 30 segundos también. ¿Cuál es para ti la teoría con más peso? ¿En la antigüedad hayamos sido visitados por extraterrestres o por hombres del futuro, como decíamos ahí? Viajeros del espacio, viajeros del tiempo. Yo creo que hemos sido
visitado por una raza alienígena. Y es más, mi conclusión es que nosotros somos extraterrestres. Nos crearon ellos, como decíamos en esa... Sí, eso dice Josep Guijarro, nuestro invitado. Y va a seguir diciéndolo en la segunda parte, ¿verdad, Josep? Tengo que terminar el razonamiento inicial. Vale. Ya hay gente que te está poniendo a parir. Ya sabes que tenemos algunos amigos que son así de duros y hay otra gente que, bueno, nos estamos abriendo a nuevos planteamientos. 900-137-137 nuestro teléfono. Espérate unos segunditos y terminas el planteamiento después de las noticias, ¿vale? Muy bien. Llega las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Vamos a ir hasta Marte, que en ese reciente descubrimiento, dicen, del agua, nos ha venido a visitar un derviche de la taberna, el derviche blanco, y habrá otras muchas más sorpresas en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137, como digo, nuestro teléfono. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía aquí en este espacio en blanco, haciendo radio contigo. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. En Espacio en Blanco esperamos